Muy buenos días. Es un placer estar esta mañana con todos ustedes en el contexto del Congreso de Innovación Urbana. Y quería comentarles que venía a presentar, en primer lugar, una visión diferente de cómo la ciencia de las ciudades puede ayudar a mejorar la toma de decisiones en el mundo de la gestión de las ciudades, del diseño urbano, de la gestión de los sistemas tecnológicos que dan apoyo a los servicios urbanos y los cambios y avances que se han producido en las últimas décadas. En primer lugar, comentar que una pregunta que es fundamental en este sentido de cómo las personas que trabajan como gestores urbanos, alcaldes, regidores, técnicos, expertos en gestión urbana, un aspecto que es fundamental para ellos es en qué medida se pueden beneficiar de la ciencia de las ciudades en cuanto al análisis científico-técnico del fenómeno de la urbanización como sistema complejo y en ese sentido, ¿qué podemos aprender al analizar las ciudades, los pueblos, los municipios como sistemas complejos? Hay tres grandes aspectos que son fundamentales. En primer lugar, la ciencia de las ciudades nos permite modelizar de un modo riguroso y bastante exacto estas ciudades, describirlas estéticamente y matemáticamente y comprender las relaciones de causa-efecto que se producen entre la toma de decisiones y el resultado en cuanto al impacto a la calidad de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, la ciencia de las ciudades permite este análisis de tipo empírico en base a los datos reales, con lo cual nos permite dilucidar retos urbanos que son muy complejos y discriminar cuando nos encontramos ante una toma de decisión compleja cuál es la alternativa mejor. Y en tercer lugar, el hecho de que podamos comparar con indicadores equivalentes a escala mundial aspectos que tienen que ver con el fenómeno urbano es importantísimo porque de ello podemos aprender en cuanto a los casos de mala praxis que hay que evitar y a los casos de excelencia o de buena práctica de los cuales podemos aprender muchísimo. ¿Qué tipo de retos podemos satisfacer o dar respuesta con este tipo de metodologías? En primer lugar, facilitar la creación de una economía del conocimiento próspera que facilite la generación de empleo en los municipios, pueblos, ciudades, megalópolis en las que vivimos y trabajamos. En segundo lugar, la generación y el reto residencial, de diseñar una estrategia de vivienda en sus diferentes tipologías adecuada a las necesidades de la población. En tercer lugar, evidentemente, también hacer frente a los retos de tipo climático y ambiental que afectan a todo el mundo. Y en cuarto lugar, aspectos de tipo logístico y operacional, incluyendo la movilidad urbana, tanto privada como colectiva. ¿Cuál es la relación? Algunas de las preguntas que nos hacemos cuando desarrollamos este tipo de metodología es cuál es la relación que se establece entre la forma, la morfología tridimensional de las ciudades y el rendimiento de las mismas en cuanto al impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, cómo podemos aumentar esta calidad de vida en base a este análisis del cual estamos aprendiendo. Y en tercer lugar, qué estrategias de diseño urbano, de gestión y de sistemas tecnológicos urbanos nos permitirían mejorar la calidad de vida de los mismos. Y voy a poner primero una introducción metodológica y conceptual con algunos de los aprendizajes y luego un par de casos de ejemplo que con mucho gusto, si alguno de ustedes quiere comentar, los podremos comentar. Un aspecto muy importante es que en las últimas décadas, los últimos 30, 40 años, la ciencia de las ciudades ha experimentado una aceleración, ha avanzado muchísimo, en parte gracias a avances como los que han promovido el investigador Jeffrey West del Instituto de Santa Fe en los Estados Unidos y su equipo, Luis Betancourt y otros brillantes investigadores. Y en su libro Scale y en otras de las investigaciones que han hecho, así como artículos científicos y modelización, han encontrado esta analogía exacta matemáticamente y muy interesante, muy reveladora, entre los mamíferos, los animales y las ciudades. Si nosotros hacemos un ranking, una escala de los animales y de los mamíferos en cuanto a su masa corporal en kilos, y lo comparamos, por ejemplo, con el ratio metabólico y los latidos del corazón, etcétera, vemos que hay una relación de tipo sublineal, es decir, que conforme los animales van creciendo de peso, de masa corporal, la velocidad de los latidos del corazón disminuye, la esperanza de vida aumenta y los recursos de estos animales son más resilientes. Pues algo parecido pasa con los municipios. Hemos visto que cuando analizamos ciudades a escala mundial, con el crecimiento de población experimentan dos tipos de beneficios. Uno de ellos es el beneficio sublineal, es decir, que cuanto mayor es la ciudad, más economías de escala hay en cuanto a infraestructuras, en cuanto a equipamientos, se pueden permitir disponer de más recursos y esto se puede medir aproximadamente un 15% de ahorro por cada vez que doblamos la población. Y en cuanto al aspecto superlineal, es decir, la mejora de indicadores, también hay que tener en cuenta que cada vez que duplicamos la población de una ciudad, de promedio hay un 15% más de clase supercreativa o personas que trabajan en actividades intensivas en conocimiento, inventores, hay un 15% más aproximadamente a nivel mundial
de salarios promedio, de un 15 o 20% de proyectos de investigación y desarrollo y cerca de un 20% más de éxito en cuanto a los proyectos de innovación. Y esto es muy interesante porque aspectos como estos son los que puede iluminar la ciencia de las ciudades, es decir, qué beneficios hay del tamaño de las ciudades y también de su calidad, de sus características, de su tipología, ¿no? Hay tres aspectos, sin embargo, que hay que reseñar que no son necesariamente buenos con la creación de las ciudades y se pueden medir. Uno es la polución, que también crece superlinealmente, otro es la desigualdad social en cuanto a ingresos y riqueza, y el tercero tiene que ver también con el crimen. Es decir, que al crecer las ciudades se anonimiza un poco la relación entre las personas, con lo cual los lazos entre las mismas se debilitan y la gente tiende a cometer más crímenes, ¿no? Un aspecto complementario con este cuantitativo que acabamos de describir es el aspecto cualitativo de las ciudades, es decir, qué tipologías, características ontológicas hay de ciudades. Y hemos visto que hay 10 al modelizar ciudades de todo el mundo, de Europa, de los Estados Unidos, y estas ciudades corresponden a la ciudad de pequeño mundo, como las ciudades medievales, la ciudad radial o concéntrica, como París, como Dubái, como Moscú, como Pekín, ciudades monumentales, ciudades jardín, ciudades orgánicas, ciudades aleatorias, ciudades atomizadas o fracturadas, ciudades de tipo lineal, como la ciudad lineal de Madrid, ciudades reticulares y finalmente la ciudad fractal o armónica. ¿Y por qué es esto importante? Porque cada una de estas ciudades no tienen solo una topología bidimensional característica de calles y una morfología de edificios, sino que además tienen unas características de impacto en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos y son muy reveladoras, ¿no? ¿Cómo impacta esta calidad de vida? Pues en primer lugar, si podemos modelizar estas ciudades y territorios urbanos, áreas metropolitanas como sistemas complejos, hay tres grandes sistemas. Uno es el físico, el sistema de diseño urbanístico y arquitectónico, infraestructuras. El segundo es el sistema de tipo organizativo y de industrias, el conocimiento colectivo que tenemos como sociedad. Y en tercer lugar está la red de talento individual y cómo trabajamos en pequeños equipos para innovar y para resolver retos difíciles y generar nuevos productos y servicios que nos permiten hacer frente a los retos de nuestra sociedad, ¿no? Si alguien tiene curiosidad, publicamos hace 3 años el Atlas de Distritos de Innovación, en el cual tuvimos ocasión de analizar 50 distritos de los Estados Unidos y posteriormente 55 más de Europa y de otras partes del mundo, y sacar conclusiones en cuanto a tipologías de estrategias urbanísticas y económicas que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar prosperidad distribuida. Se puede descargar gratis en nuestra página web, con lo cual es de acceso fácil y con mucho gusto lo compartiríamos con todos ustedes, ¿no? En el mismo incluye algunos perfiles interesantes como Pittsburgh, Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos, también zonas de California y de todo el país, de Colorado, de Pensilvania y del resto de los Estados Unidos, y luego hemos desarrollado análisis análogos. Y es muy interesante porque una de las cosas que observamos al analizar estos sistemas urbanos complejos es que hay determinadas estrategias de diseño urbano que son mejores que otras o más adecuadas, que favorecen la eficiencia de la interacción social, que favorecen el disminuir el impacto ambiental, que favorecen el disminuir los tiempos de transporte diarios, etc. Y que el hecho de que los gestores urbanos, los alcaldes, las personas técnicas de urbanismo, de economía, de tecnología, de las diferentes ciudades y municipios dispongan de herramientas de este tipo puede ser de gran utilidad y un gran avance. ¿Cómo lo hacemos? Pues analizamos estas ciudades desde el aspecto morfológico, la topología bidimensional de calles, bulevares, avenidas, la morfología tridimensional en cuanto a los edificios, espacios arquitectónicos y sus propiedades, y también aspectos de conjunto como son la entropía, como la medida de la regularidad, y la fractalidad como medida de la armonía o la eficiencia o la calidad del sistema urbanístico. Y así generamos indicadores a la izquierda de cómo hemos diseñado a través de planes urbanísticos, planes parciales de reparcelación, proyectos de ordenación urbana a escala municipal, y a la derecha el impacto que ello tiene en cuanto a facilitar o disminuir el impacto de la economía del conocimiento, el acceso a servicios fundamentales de educación, de movilidad, de salud, de comida, restaurantes, cafeterías o de cultura y entretenimiento, entre otras, ¿no? Asimismo, también el impacto que tiene en cuanto a la eficiencia infraestructural y a los costes de COPEX y OPEX adecuados. Esto nos permite analizar ciudades análogamente, comparándolas con indicadores equivalentes. Aquí tenemos, por ejemplo, pues Frankfurt y una zona de Moscú, y vemos, pues, por ejemplo, en Shanghái, en China, cómo podemos discretizar la topología específica de esta ciudad, la morfología específica de esta ciudad, la distribución de servicios y indicadores de calidad, es decir, en qué zonas, en qué medida se cumplen los estándares de la ciudad de los 15 minutos o no, y qué podemos hacer para mitigar estas zonas que están infraservidas o
abastecidas de este tipo de servicios, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, algunos ejemplos de ciudades europeas, pero hemos procedido análogamente para ciudades de todo el mundo. Frankfurt en Alemania, Moscú en Rusia, por ejemplo, en cuanto a su topología, pero también la morfología arquitectónica y la distribución de los usos, ¿verdad?, en edificios públicos y privados a lo largo del territorio urbano. También podemos ver estos indicadores y compararlos entre sí y ver qué ciudades tienden a tener más éxito en cuanto a la generación de estas oportunidades de calidad de vida. Aquí veis Hong Kong en China, con lo cual es un método de validez universal, ¿no? Entonces, algunos aspectos de lo que hemos aprendido, pues, bueno, hay ciudades de pequeño mundo, pues, como Brujas en Bélgica, hay ciudades de tipo monumental, como Roma en Italia, hay ciudades de tipo fundamentalmente jardín, como Canberra en Australia, y otras en ciudades de países fundamentalmente anglosajones, aunque también en Europa continental hemos imitado este modelo desde los años 60, 70 esta parte. Moscú es una ciudad, como decíamos, fundamentalmente radial, como París, Dubái y otras. Bogotá, por ejemplo, como ejemplo de una ciudad dominantemente orgánica, aunque hay muchas otras en Latinoamérica, en Asia. Marsella como ejemplo de ciudad un poco aleatoria, en base a la orografía y las diferentes capas de la historia, en Francia, en Occitania. Seattle en los Estados Unidos es un ejemplo de ciudad portuaria atomizada, pero parecidas son Bilbao, Istambul y muchas otras ciudades que tienen una orografía difícil, sin embargo, una centralidad logística intermodal fuerte gracias a su posición intermodal estratégica. A continuación, algunos ejemplos de ciudad fundamentalmente lineal, pues como Turín, como Karlsruhe, como Las Vegas, como ahora se está planeando una ciudad de este tipo en Arabia Saudita, entre otros países que están promoviendo estas tipologías que tienden a favorecer la eficiencia del sistema de movilidad, ¿no? Y evidentemente, el Manhattan en Nueva York es un ejemplo paradigmático de la ciudad reticular, pero hay otras, Chicago, partes de Filadelfia, partes de San Francisco, Detroit y otras ciudades industriales de los Estados Unidos, entre otras partes del mundo, ¿no? Un ejemplo interesante de la ciudad fractal es los barrios de l'Eixample y Sant Martí en Barcelona, pero hay otras, La Plata en Argentina, Savannah en Georgia, en los Estados Unidos, o Back Bay, el ensanche de Boston en Massachusetts, son ejemplos de ciudad predominantemente fractal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que este aspecto morfológico tiene un impacto en los indicadores de calidad de vida y de funcionamiento de la eficiencia de los sistemas, ¿no? En el caso de Barcelona hay una correlación muy, muy fuerte entre la forma de la ciudad y los usos y el impacto que hay en cuanto a la intensidad de la innovación, es decir, el esfuerzo que hacemos para innovar, los resultados, es decir, nuevos productos, servicios, patentes, innovaciones, proyectos de investigación y desarrollo, y a su vez la generación de empleo vinculada a la innovación que forma parte de estas relaciones de tipo causal. ¿Es esto algo particular solo de Barcelona o de Madrid? No, es un fenómeno universal. Si analizamos Estocolmo en Suecia, estas relaciones causales de tipo geoespacial se producen igual. Si analizamos Chicago en Illinois, en los Estados Unidos, en los Grandes Lagos, en el Midwest, hay una relación causal muy fuerte. Ven que hay diferentes diferencias y matices entre los diferentes gráficos, pero se parecen en lo esencial, con lo cual hay un elemento causal muy fuerte. Y como luego veremos, Seattle, en el estado de Washington, y cualquier otra ciudad que puedan ver. Es decir, y por eso es tan importante comprender estas relaciones de causa-efecto. ¿Qué decisión tenemos que tomar para producir un determinado efecto y mitigar los retos y los problemas que tenemos a día de hoy? Y luego, al comparar análogamente ciudades de todo el mundo, aquí vemos pues Sao Paulo, Boston, París, Chicago, Detroit, pero muchas otras, ven como hay unos degradados muy diferentes. En el caso de Sao Paulo, la gente suele tender a tener una experiencia subjetiva de una ciudad vibrante y muy interesante, pero también una pequeña selva de hormigón, ¿verdad? O de acero, con lo cual es un poco ineficiente. Boston tiene una zona de Back Bay muy atractiva, pero otras zonas del sur más difíciles. Detroit lo mismo, comparando la zona centro con las zonas suburbiales, etcétera, ¿no? En el caso de l'Eixample tiene mucha calidad en Barcelona, pero en otras zonas fuera de l'Eixample la calidad disminuye y en París, al ser un sistema fuertemente radial, vemos cómo la zona central se beneficia de esta radialidad. ¿Esto por qué es importante? Porque estos aspectos de morfología y de usos impactan en el acceso o dificultad de acceso a los servicios como restaurantes, cafeterías, educación, que son lo que llamamos los indicadores de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Aquí ven ejemplos de Boston, Somerville y Cambridge en Massachusetts, donde yo vivo, pero hay ejemplos equivalentes en cualquier otra ciudad del mundo. Aquí pueden ver, por ejemplo, el caso de Sao Paulo y cómo hay una gradación. Hay zonas del oeste que están mejor servidas, zonas de la parte central, pero la mayoría del área metropolitana en su centro de la conurbación de Sao Paulo tiene un acceso a servicios muy desigual y de baja calidad en líneas generales comparado
con otras grandes ciudades del mundo, ¿no? ¿Se puede medir cuantitativamente y compararlo? Desde luego. En una escala logarítmica, aquí vemos muchas ciudades de todo el mundo, Adelaide, Arlington, Barcelona, Berlín, Bruselas, Canberra, Chicago, muchas otras, Letchworth, entre otras, y pueden ver cómo en esta escala log-log la diferencia es muy fuerte. El modelo fractal tiene un indicador de eficiencia muy superior al radial, ¿verdad? En una escala natural la diferencia es aún más bestia. Si comparamos ciudades con poblaciones parecidas o semejantes como Barcelona y Seattle, ven como Barcelona, a pesar de que en otro aspecto está por debajo de Seattle, en cuanto a la eficiencia urbanística está por encima gracias a este componente fractal que afecta cerca de un 45% de la ciudad, ¿no? Zonas de Sant Gervasi más cercanas al Eixample, zonas un poco de las Corts, todo el Eixample, todo Sant Martí y partes de algunos de los otros distritos cercanos. En cambio, ven cómo se encuentra a la cola la zona de Sao Paulo. Estocolmo, en líneas generales, presenta un nivel de eficiencia bastante elevado comparado con otras ciudades. Y el análisis matemático así lo demuestra. Si ustedes ven el indicador de fractalidad a la izquierda, que es esta armonía, a la derecha ven cómo tiene relación causal con eficiencia de centralidad de nodos, conectividad de nodos, accesibilidad, disminución del tiempo promedio de transporte, etcétera, etcétera, y patrones de interacción social. Con lo cual, la fractalidad podemos concluir que es como la felicidad. Cuanta más mejor, cuanto más sexy seamos, mejor, ¿no? Y cuanto más felices. En cambio, la entropía no. La entropía queremos la virtud del término medio de Aristóteles. Un nivel intermedio es el que presenta el óptimo. Y finalmente, un par de ejemplos breves para ilustrar cómo se pueden aplicar estas metodologías para resolver problemas de tipo urbano, ¿no? Esta sería aplicado a una zona que sufrió de terremotos, hubo un estadio que se hundió, hubo algunos destrozos en la ciudad y era necesario regenerar urbanísticamente, económicamente esta parte de la ciudad y no sabían muy bien por dónde tirar. Este era el diseño preexistente, ya ven que hay una forma muy elongada, muy alargada, y la idea era cómo podemos diseñar estos espacios morfológicamente, calles, edificios, y generamos, gracias a estas metodologías, combinando el diseño tradicional con el análisis de ciencia de las ciudades, diferentes escenarios. Un escenario más de tipo orgánico, que se centra sobre todo en estos encuentros casuales en zonas abiertas y de socialización frecuente. Un modelo de tipo radial, concéntrico, más jerárquico, donde hubiera una jerarquía de usos más fuerte. Un modelo quizá de tipo más lineal, un poco más buscando la eficiencia de movilidad, o un modelo más de tipología fractal o armónica, que finalmente al analizar con los modelos de simulación se vio que era claramente el superior, es decir, que tanto en cuanto al uso del espacio como a la movilidad, como al rendimiento esperado era el superior, con lo cual es el que propusimos para el diseño de esta zona, ¿no? Y aquí ven un ejemplo de la materialización de este modelo fractal. En segundo lugar, aquí tienen otro ejemplo de caso estudio. En mi ciudad, en Barcelona, quizá algunas personas representantes de Barcelona aquí, que era una zona un poco abandonada de la zona del río Besós, en el este de la ciudad, tocando con Badalona y Santa Coloma y Sant Adrià. En esta zona hay 3 potenciales distritos de innovación para los próximos años y hemos contribuido trabajando con la ciudad, aunque hemos hecho proyectos parecidos en otras ciudades europeas, norteamericanas, latinoamericanas y asiáticas, a regenerar este tejido. Un aspecto que era interesante es que la herencia del urbanismo informal de la época final de la dictadura es muy negativa en cuanto a la ineficiencia del diseño, en cuanto a la ineficiencia de los usos y en cuanto a la ineficiencia general de estos zona y la calidad de vida y de trabajo de las personas que viven y trabajan en esta zona. Con lo cual era fundamental hacer un análisis riguroso, identificar cuál era el potencial de esta zona a 15, 20 años vista y qué cambios tenemos que hacer como gestores urbanos para transformar profundamente esta parte de la ciudad, ¿no? En cuanto a los 3 sistemas: conocimiento, acceso a servicios e industria y eficiencia urbanística como ejemplos paradigmáticos de la ciencia de las ciudades. Aquí ven la situación actual, la mayoría de parcelas están ocupadas, pero con un nivel de ocupación bajo, plantas bajas, a veces primera planta, morfología de edificios muy ineficiente, y todo esto debería mejorarse y así se hará, y el Ayuntamiento está liderando el esfuerzo y nosotros contribuimos junto a otras compañías y otros agentes públicos, privados y universidades, ¿no? Pero hemos contribuido con el Masterplan a dar una visión de conjunto y lo interesante es ver que con esta lógica podíamos analizar en primer lugar cuál es la red de talento cercana a esta zona, cuál es la red de conocimiento de la UPC Barcelona Tech, la principal escuela de ingeniería y de ciencias en Barcelona y en Cataluña, el Instituto Hospitalario de Germans Trias i Pujol en Badalona, la Universitat Oberta de Cataluña, la Universidad a Distancia equivalente a la UNED aquí en Madrid, la Universidad de Vic, que va a colocar su sede cerca, en pleno futuro distrito, la de Barcelona, la clásica, la medieval, o la Pompeu Fabra, la otra pública fuerte, entre otras, ¿verdad? Hemos analizado otras universidades. Y esto nos permite identificar
¿Qué elementos del análisis tienen fortaleza en cuanto a deberían ser el foco de la actividad económica del futuro en esta zona? A la izquierda ven ustedes la jerarquía de universidades, departamentos, investigadores y los equipos que a día de hoy pueden desarrollar innovación más potente en diferentes campos del conocimiento. Y a la derecha ven las industrias presentes o cercanas que pueden generar sinergias y tener una tensión creativa. Hemos visto que de los 1.089 campos de investigación teórica hay unos 325 de investigación aplicada que se pueden aglutinar en 5 grandes áreas de conocimiento, y esto nos permite construir lo que podemos llamar el puente de la innovación, ¿no? Con 114 sectores estratégicos de industria, con lo cual ser muy fino en cuanto a qué sectores de actividad tenemos que promover para tener éxito. Al analizar luego de los 775 sectores de industria globales, mundiales, que hay en el mundo, cuáles presentan ventaja comparativa con estándares mundiales en cada una de estas ciudades. Podemos ver pues, en Badalona o en Barcelona o en otras ciudades, ¿cuántas hay? Pues Barcelona 207, 208, ¿no? Badalona 60 y pico, Santa Coloma unos 15 o 16. Y es importante porque les podemos poner nombres y apellidos. ¿En qué somos buenos de verdad? No en lo que creemos que somos buenos, no en lo que nos dijo nuestra abuela o nuestro abuelo que somos buenos, sino en lo que somos buenos de verdad a escala internacional, ¿no? Y con lo cual hacer análisis de datos con benchmarks globales en el eje X fortaleza cuantitativa y en el eje Y sofisticación, e identificar cuáles son los sectores de actividad a los que queremos ser más propensos y acercarnos en los próximos años y las próximas décadas, teniendo en cuenta lo importante que es la economía del conocimiento para generar prosperidad, ¿no? Y así se ha procedido y ha sido de gran ayuda. Al integrar esto luego con el análisis eficiente morfológico de la ciudad, aquí ven, por ejemplo, cómo esta zona de l'Eixample y de Sant Martí, que es lo que diseñó Sardá con esta lógica fractal, es más azul, tiene una calidad superior, es lo que dan los datos, no hemos tocado nada, con lo cual el señor Sardá tenía razón hace 150 años en cuanto a que los sistemas autosimilares tienen un nivel de eficiencia urbana muy elevado, pero esta zona ciertamente estaba mal diseñada, con lo cual podemos ver cómo proveer de sistemas de movilidad de bus, de metro o de tranvía cercanos y conectarlo con la red de transporte público intermodal para que esta zona pueda estar conectada con el resto del continuo urbano y no esté alejada como está al día de hoy, que casi se necesita necesariamente un coche para acceder a estos polígonos industriales que están parcialmente en desuso, ¿no? Podemos también, asimismo, ver qué tipo de servicios urbanos tenemos que distribuir en el territorio con este análisis de redes, y esto es muy relevante en cuanto a luego mejora del trazado de calles, mejora de los usos y establecer una jerarquía de conocimiento desde investigación, transferencia de conocimiento, compañías innovadoras, centros de incubadoras de startups y compañías de apoyo a los diferentes sectores de economía. Aquí hemos visto que había 5 grandes áreas: nanotecnología, agritecnología y sistemas vinculados con la salud, robótica y manufacturas avanzadas, construcción avanzada y urban tech, entre otras, ¿no? Con lo cual podemos ver esta jerarquía de usos territorial que tiene una lógica que favorece la generación de este sistema virtuoso que promueve la economía del conocimiento, y luego podemos sacar estimaciones precisas de altura del edificio, capacidad del edificio, metros cuadrados y tipología de compañías que pueden ocupar estos espacios. Bueno, quería terminar con este ejemplo ilustrativo y muchas gracias por su paciencia.